Hello kids, how are you? This is Everyday English with Luna. Today we are going to learn some of the name of the animals that we can find in the zoo. Hoy vamos a aprender algunos nombres de algunos animales que podemos encontrar en el zoo. Have you ever been to a zoo? ¿Habéis estado alguna vez en un zoo? I love animals. Me encantan los animales, aunque me da un poco de pena que estén encerrados en jaulas. Anyway, let's play a game. Vamos a jugar a un juego. I'm going to show you a picture of an animal and you'll have to guess the name of this animal. Os voy a enseñar una foto de un animal aquí al lado y vosotros tendréis que decidir o adivinar el nombre de este animal. Are you ready? Let's go. This is the first animal. Es un león. ¿Cómo se dice león en inglés? Oh yes, it's a lion. A lion. Okay, next one. Esto es un oso polar. ¿Cómo se dice oso en inglés? It's bear. Bear. Vale, eso es oso. Entonces, ¿cómo diremos oso polar? Pues polar es polar. So, polar bear. Polar bear. ¿Qué es este? Es una preciosa águila real. ¿Sabéis cómo se dice en inglés? Una águila es eagle. Eagle. Y el águila real se llama golden eagle. Golden eagle. El águila de oro. También hay muchos tipos diferentes de este animal. Son los loros y los papagayos. En castellano tenemos dos nombres, loros y papagayos. Sin embargo, en inglés solamente tienen uno. ¿Sabéis cuál es? Parrots. It's parrots. Perfect. A parrot. Un loro. A parrot. Y seguimos con las aves, que por cierto, las aves son birds. Birds. Por si no lo sabíais. A ver si adivináis qué ave es esta. Antes hemos hablado de los loros y de los papagayos, pero también están los guacamayos. Guacamayos. ¿Sabéis cómo se dice guacamayo en inglés? It's mako. Mako. Y a ver, este seguro que lo adivináis. Es un tigre. Perfecto. ¿Cómo decimos tigre en inglés? Tiger. Tiger. Pero este no es un tigre cualquiera, es un tigre de Bengala. Un tigre de Bengala. ¿Cómo diremos tigre de Bengala en inglés? It's a Bengal tiger. Bengal tiger. A ver si adivináis este. Muy fácil, ¿eh? Es una jirafa. Perfecto. ¿Y cómo diremos jirafa en inglés? It's giraffe. Giraffe. Perfect, giraffe. Siguiente animal es un animal muy grande y además con una memoria impresionante. Os pongo una foto. Claro, es un elefante. ¿Y cómo diremos elefante en inglés? Elephant. Elephants. Elephants are huge. Los elefantes son enormes. El siguiente animal es uno de mis favoritos. Este. Es un leopardo. Un leopardo. ¿Y cómo se dice leopardo en inglés? It's a leopard. Leopard. Perfect. Y a ver si adivináis este de aquí. Es muy parecido al leopardo, pero es otro tipo de animal. Es un jaguar. Un jaguar. Perfecto. Y en inglés se escribe igual, se escribe jaguar, pero la pronunciación es un poco diferente. Jaguar se diría jaguar. Jaguar. El siguiente animal es también bastante grande y a mí me da un poquito de miedo. Os lo enseño. ¿Qué animal es este? Bueno, es fácil, es un hipopótamo, ¿verdad? ¿Y cómo diríais hipopótamo en inglés? Hippopotamus. Hippopotamus.
O podríamos decir simplemente hypo. A hippopotamus. Es lo mismo. Ahora mira este. ¿Qué animal es? Es un puma. Perfecto, es un puma. ¿Y cómo se dirá puma en inglés? Os doy una pista. Se escribe igual en castellano y en inglés. Puma. Pero en inglés lo pronunciamos puma. Puma. Se escribe igual, pero la pronunciación diferente. Puma, puma. Y aquí tenemos a otro oso. Este es un oso negro americano. ¿Cómo se decía oso? ¿Os acordáis? Exacto, bear. Perfecto. Pues, ¿cómo se dice negro? Negro es black, por supuesto. Y americano es American. Entonces, un oso negro americano sería un American Black Bear. American Black Bear. Y este es uno de ellos. Vamos a ver el siguiente. Es muy mono y nunca mejor dicho. Aquí lo tenéis. Ojo, no es un mono, aunque lo parece. Es un chimpancé. Un chimpancé. ¿Y cómo se dice chimpancé en inglés? Chimpanzee. Chimpanzee. Chimpanzees are so cute. Los chimpancés son muy monos. Este animal también es como los monos, pero es más grande. Os lo enseño. ¿Sabéis lo que es? Es un gorila. Y en inglés se escribe casi igual que en castellano, pero la pronunciación también cambia. A ver si lo adivináis. ¿Cómo se pronunciará gorila en inglés? It's a gorilla. Gorilla. That's it. Perfect. Veamos. El siguiente animal no es muy grande, pero a mí me aterra. Es este. Es una serpiente, exacto. ¿Y cómo se dice serpiente en inglés? Snake. Snake. Eso es. No es snake con E al principio. No. Es snake. Snake. Un pequeño truco para pronunciarlo bien es que empecéis la palabra como si estuvierais pidiendo a alguien que se callara. Snake. Y así lo vais a pronunciar perfecto. El que viene ahora sí que es bastante grande. Es este. ¿Sabéis cómo se dice en castellano? Es un rinoceronte. Exacto, un rinoceronte. ¿Y cómo se dirá en inglés? Es rhinoceros. Rhinoceros. Rinoceronte, rhinoceros. Aunque, como el hipopótamo, también lo podemos decir de una forma más corta. Rhino, rhino, rhinoceros, rhino. Podéis elegir la opción que queráis. Yo suelo decir rhino. En los zoos también podemos encontrar este animal. ¿Sabéis cuál es? Es un avestruz. Perfecto, un avestruz. ¿Y cómo se dirá avestruz en inglés? Oh, yes, ostrich. Ostrich. Avestruz, ostrich. Aquí la verdad es que en inglés y en castellano no se parecen mucho, por no decir nada. Avestruz, ostrich. Este animal no se ve en muchos zoos, pero hay algunos en los que sí. Para mí es uno de los animales más bonitos del mundo. It's one of the most beautiful animals in the world. Es un caballo, claro. ¿Y cómo decimos caballo en inglés? Horse. Horse. I love horses. Me encantan los caballos. Horses are one of the most beautiful animals in the world. Los caballos son uno de los animales más bonitos del mundo. Y el siguiente animal lo tenéis que conocer, porque es uno que ayuda a los 3 Reyes Magos a que nos traigan los regalitos a casa todos los años en Navidad. ¿Sabéis cuál es? Claro, el camello. ¿Y cómo se dice camello en inglés? Oh, it's camel. Camel. Exacto. Camel. Perfect. Y este de aquí se parece mucho al camello y la gente normalmente los confunde, pero no lo es. ¿Cómo lo podemos saber? Porque el camello tiene 2 jorobas, 2 humps.
Sin embargo, el dromedario solo tiene una, como este. ¿Y cómo se dice dromedario en inglés? It's a dromedary. Dromedary. Perfect. Ahora vamos a ir con el último animal. A mí es uno que me encanta, la verdad. Son muy monos. Y viven en la nieve. In the snow. ¿Es este? Claro, es un pingüino. Perfecto. ¿Y cómo se dirá pingüino en inglés? Oh, it's penguin. Penguin. Así que ya sabéis, la próxima vez que vayáis al zoo tenéis que intentar decirle a vuestros papás y mamás cómo se dicen los nombres de los animales en inglés. Keep practicing and I hope you like this video. Bye bye!